¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y estoy muy contento de saludarlos. Estamos en Guadalajara porque esto es la Feria Internacional del Libro y como pueden ver, aquí están muchos jóvenes porque en estos días se concentra la visita de muchos de ellos. Vamos a tener un programa dedicado a lo que hemos visto aquí en la FIL. Por ejemplo, Portugal es país invitado de honor y esta delegación ha invitado también a otros escritores que escriben en lengua portuguesa, pero que han nacido en otras partes del mundo. Es el caso de Onjaki. Vamos a ir con él a una escuela aquí en Amatitán para que la gente, los alumnos, escuchen a este escritor. También vamos a hablar con Gonzalo Tavares, tal vez una de las plumas más poderosas de la lengua portuguesa. Él es de la nueva generación y también va a estar con nosotros. Y si quieren poesía, vamos a hablar con Tania Huntington. Esto es Semanario N22. Comenzamos. Bueno, estamos entrando a Expo Guadalajara, que aquí es donde podemos ver toda la oferta de la Feria Internacional del Libro. Vamos a comenzar con aquello que habíamos mencionado, Onjaki, que hay una cosa muy interesante. Hay muchos escritores en lengua portuguesa que nacieron en los años 70 y que están aquí en Guadalajara, que nos invitan a tener una visión diferente de esas lenguas, de esas variedad y de esa literatura que estamos acostumbrados de Portugal. Onjaki nos dice: yo soy angoleño, escribo en portugués, pero mi tradición no es portuguesa. Y él ha venido a México, estuvo en una escuela en Amatitán y vamos a ver qué es lo que ocurrió. Es mi primera vez en Guadalajara y será, creo, si no estoy equivocado, será mi primera vez en Amatitán. Es por eso que estoy acá, porque el país invitado es Portugal. Y para nosotros es un tema delicado aún, Portugal, Angola, los otros países de África que eran colonias de Portugal, ¿no? No un tema delicado en el sentido de que son nuestros amigos y nos damos yo, Gonzalo, Saramago, esos escritores son mis hermanos, no es eso. Pero esa confusión, esa pequeña confusión que se hace a veces de pensar que nosotros somos escritores de Portugal, no. Nosotros somos escritores que escribimos en portugués. Siempre voy a la escuela y a los niños de corazón abierto, porque estás trabajando con semillas acá, ¿entiendes? No es un adulto que leo, no, aquí estás trabajando con semillas y claro, no vas a convencer a todos de que los libros esto y el otro, pero hay 2, 3, 4, 5 que se van a quedar, mira, o con una idea, o con una historia, o con una memoria bonita. Yo lo que busco es respetar los ritmos. Miro los ojos, veo cómo están, si quieren. Lo que no quiero es que sea aburrido. Yo nunca quiero salir de una escuela y que los niños digan: uy, hoy estuvo acá un escritor y fue muy aburrido, ¿sabes? Algunos escritores hacen eso y están tratando de joder el trabajo de los otros y de los libros. Buenos días a todos. Entonces podemos hacer un efecto. Muchos de los escritores que vienen aquí tratan de hidratarse mucho y no interactúan tanto con las personas. En cambio, vi una actitud muy positiva y no sé, me gustó mucho, me divertí y creo que fue algo muy diferente. Pues sí, esperábamos como alguien más mayor, como él lo dijo, un poquito pues, su color más morenito y pues a como se tiene como las especulaciones de que más moreno, ajá. A lo mejor que las pláticas no fueran tan, pues estuvo padre, que no fue aburrido nada. ¿Ustedes son escritores? ¿Algunos son escritores? Pues a mí me gustó mucho porque la mayoría de veces que han venido escritores es como muy tedioso de estar escuchando, hacen preguntas, pero es como que siempre está arriba del forum, de la plataforma, y están como que no interactúan tanto con los alumnos, y en cambio esta fue como que más se acercaba a nosotros, nos ponía más atención, era como más divertido, en pocas palabras. Considero que para nosotros los estudiantes sí es motivador ver personas, ¿no? Personas que hasta pueden ser como nosotros mismos, para así dirigirnos y adentrarnos un poquito más en lo que viene siendo la literatura.
entiendo que en México hay dos cosas. Una, que no se imaginan que el escritor no sea totalmente negro, y otra, a veces pasa mucho que no se imagina que el escritor sea un poco más joven. No puedes dejar una idea de la literatura como algo aburrido. No porque no puedas, sino que la literatura para mí no es aburrida. Y ese es el problema, es que hay personas que pasan la idea de que la literatura puede ser aburrida. Pero me encantan son los ojos, ¿sabes? Cuando estás contando historias y miras algunos ojos que están brillando y que te están... Porque hay muchos tipos de personas. Y hay personas que te escuchan, bueno, te están escuchando con respeto, pero hay personas que ya están en el mundo de la imaginación y de la historia. Y eso para mí es muy bueno. Ya estoy viendo en qué situación. Es este poquito que va a quedar. En algunas miradas, en algunas preguntas, en 10 años, 20 años, algunos de ellos se van a acordar de este momento de hoy. Eso para mí es suficiente. Está bien así. Estamos en el stand de Almadía que publica Aonyaki, también de los angoleses, publica a Gonzalo Tavares, que verdaderamente es brutal Gonzalo Tavares. Una gran recomendación, este es el nuevo libro. Pero Almadía también publica a Leonardo Tarifeño, quien tiene muchos años viviendo en México. Él es escritor, se fue a la frontera, hizo varias crónicas para conocer y platicar con las personas que estaban allí en Tijuana, en toda la franja, y así nació este libro, No Vuelvas. Durante su primer año como presidente de Estados Unidos, Barack Obama deportó a 391.438 migrantes. En total fueron repatriados 2.8 millones, cifra con la que el exmandatario se convirtió en el presidente que más deportaciones ha hecho. Hacia los últimos años de su gobierno, el periodista Leonardo Tarifeño viajó varias veces a Tijuana para impartir un taller que organizó el entonces Conaculta para que escritores trabajaran con los deportados en esa zona. Claro que está bien proporcionar la educación a esta gente que no lo tiene, por supuestísimo, es algo que no se debe abandonar. Pero ¿sabes quiénes creo que también deberían estar un poco más educados? Todos nosotros. Todos nosotros que creemos que sabemos lo que está pasando allí y no tenemos ni idea. Y como creemos que sabemos, opinamos. Y opinamos a partir de una ideología y no de la realidad. En No Vuelvas, el escritor a través de la crónica recuperó diversas vivencias de ese periodo en el que estuvo visitando Tijuana. Los deportados son los protagonistas del libro, ¿no? A mí me interesó hablar sobre ellos después de todo este proceso que te digo del taller, de haber conocido a la gente, de haber establecido una relación con ellos, porque yo no había visto una situación de emergencia y de catástrofe humanitaria como esa. A mí no me interesaba tanto lo que le pasa a los migrantes en Estados Unidos. El problema de Estados Unidos, claro que hay no hay que abandonar a los nuestros allá, pero a mí me interesa lo que pasa en México. Tijuana es una ciudad muy, al mismo tiempo que está acostumbrada a este tipo de fenómenos, porque yo cuento también la época que llegaron los haitianos, ¿no? Que fue algo parecido, no en la dimensión de estas últimas 3 caravanas que terminaron con 10.000 personas en la frontera, pero sí una catarata de personas, ¿no? Tijuana es una ciudad al mismo tiempo acostumbrada y castigada por este tipo de migración. Eso es el germen de lo que se expande en el libro. Esa pregunta por la cultura realmente sirve en este caso. ¿No será que sirven más 20 pesos para que la gente tenga un lugar donde dormir? ¿No será que servirá más que la policía de Tijuana no le quite los documentos a estas personas para que puedan tener trabajo? ¿No será que la cultura a veces puede ser un lujo que no nos podemos permitir muchos? Otro autor en lengua portuguesa muy importante es Mia Couto. Él es de Mozambique. Lo publica en México Elefanta y es el premio Camões. ¿Qué es el premio Camões? Es el máximo reconocimiento que recibe un escritor en lengua portuguesa. Aquí tienen otra recomendación. Momento de hacer una pausa. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Continuamos aquí en Semanario N22 y que me encuentro a mi querida Perla Velázquez. ¿Cómo estás, Perla? Muy bien, Huemancín. ¿Y tú cómo te va? Bien, bien. No soy tan seria como tú o tan serio como tú, pero disfruto la FIL igual que tú. Sí, seguro. Así como también has disfrutado seguramente de las actividades culturales que trae el país invitado en esta ocasión, que es Portugal. Y que tiene que ver con música, gastronomía, cine, etcétera. Pero a mí, la verdad, hace muchos años que soy fan del fado. ¿Tú ya habías escuchado el fado? Yo no había escuchado el fado, debo confesártelo. Me involucré un poquito más hasta que mi compañero Salvador Álvarez entrevistó a Camané, un artista del fado que vino y se presentó aquí en el Foro Phil. Y mi compañero Salvador Álvarez platicó con él sobre poesía y sobre este género musical. Bueno, vamos directamente con lo que ha hecho Salvador. Así que en Lisboa, en los años 1820-30, lo desarrollan la gente pobre, los obreros de las primeras industrias que se establecen en la ciudad de Lisboa, los marineros, incluso los marginales, donde el fado en realidad es la expresión de su cotidiano, de sus preocupaciones, de sus luchas. Ninguém foge por mais forte ao destino que Deus dá. O fado es una música que tiene grandes poetas, también poetas populares que han escrito siempre para el fado. Fado es una música que tiene una personalidad melódica muy fuerte y que se puede, y tiene cada música del fado tradicional, por ejemplo, tiene un registro emocional muy fuerte, tiene una personalidad muy grande y se puede adaptar algunas poesías muy fuertes en la música del fado. Porque el fado tiene de sonar verdadero a quien escucha, a quienes escuchan. Entonces tenemos que tener el cuidado de adecuar las palabras a toda una personalidad del cantante, del intérprete. Hoy día sigue siendo, hay gente que canta fado, que viene de todas las clases, de todos los grupos sociales, pero los barrios populares de Lisboa siguen siendo los que producen los mejores cantantes. La gente que escuchó a su madre cantando fado toda la vida, o a su padre que venía del trabajo y cantaba en la taberna del barrio. Mi bisabuelo cantaba fado, y mi abuelo también, mi padre escuchaba mucho. Para mí, desde pequeño, sentí que el fado es mi música. Hoy es una parte de la identidad portuguesa y siempre que lo escuchamos fuera de Portugal nos llama a casa, es muy importante por eso. Y el fado para mí es la música portuguesa donde la poesía descansa. Es una música que es como un barco, ¿sabes? Dentro del océano, ¿sabes? Y que fluctúa. E apenas ouve o vento, e apenas ouve o mar. Estamos en el pabellón de Portugal, en donde Gonzalo Tavares se presentó con Onjaki y con Pilar del Río para hablar de la literatura portuguesa después de José Saramago. Ahora los invito a que vayamos a ver una entrevista con Gonzalo Tavares, justamente, quien nos platicó sobre su proceso creativo y también sobre cómo es que trabaja la malicia y la bondad en sus personajes. Yo intento escribir en cuanto a investigación, como investigar los humanos, ¿no? Mi trabajo es mucho eso. Pilar del Río dice que Gonzalo Tavares es de esos escritores que te encuentras en las bibliotecas. Nadie la puede refutar. Para mí la idea de la escritura y de la literatura es una idea que es clara, que la literatura no es un pasatiempo, la literatura no es para distraer, la literatura para mí es una arte
y tiene que ver con intentar reflexionar, intentar percibir mejor el ser humano, la forma de su comportamiento. Por tanto, de alguna manera, yo no escribo intencionalmente frases para las personas pensar más. Yo estoy pensando cuando estoy escribiendo y de alguna manera el pensamiento genera pensamiento, ¿no? Yo escribo porque quiero saber algo que no sé ainda, ¿no? Y de alguna manera quiero entender cómo funciona el mal en el hombre, pero también el bien. O sea, para mí son como enigmas, la maldad pura, etc. El mal está presente porque cuando el humano está presente, el mal está presente, ¿no? Porque en el límite tenemos un instinto de sobrevivencia y ese instinto de sobrevivencia al límite dice yo prefiero que el otro muera do que yo, y eso es el inicio de la maldad. El instinto de sobrevivencia y la maldad son lo mismo. Tavares obtuvo el premio José Saramago para jóvenes escritores en 2005. Estudió matemáticas, pero no terminó, y decidió darle una oportunidad a la filosofía. Por un lado me gusta la exactitud de la matemática, ¿no? Mas me gusta también la ambigüedad. Y por eso la literatura me interesa mucho, porque la literatura de alguna manera podemos ser exactos y ambiguos al mismo tiempo. Una misma frase para un lector puede parecer muy precisa, para otro muy ambigua. Hay posibilidades de interpretar de maneras muy distintas. Y a mí me agrada eso. Yo intento leer literatura del mundo en general y acompaño tanto la literatura como la arte mexicana. Me gusta mucho la arte contemporánea, entonces Orozco, etc. Y de alguna manera me gusta mucho también la forma de cuasi híbrida también de las ciudades mexicanas, que al contrario de la Europa en la Europa son muy organizadas, en el sentido que cada metro cuadrado tiene una función muy clara. Ha sido probablemente la ciudad que más me ha impactado, porque es realmente muy distinto de la Europa. Aquí es más un movimiento, tiene más que ver con eso. Es como un ritmo de lenguaje, ¿no? Y eso me parece muy claro. Uno de los autores que está aquí en la FIL de Guadalajara, que ha venido ya en otras ocasiones, es José Luis Peixoto. Él estuvo en 2008 cuando traía su novela de entonces, el año pasado invitado por la Unión Europea para el Festival de las Letras Europeas y en esta ocasión como parte de la delegación de Portugal. José Luis Peixoto nos cuenta algunos elementos de su literatura y nos comparte cómo es que mira el mundo desde su pequeño pueblo hacia todo allá afuera. En tu obra, tú has hecho novelas y has hecho libros de viajes o aquellas cosas que te dejan los viajes. El camino imperfecto nos remite a Asia. Sí, yo en realidad tengo dos libros que hablan de distintas realidades de Asia. Asia es un continente enorme, todos los continentes lo son, por supuesto, pero ese es un continente con lo cual tengo mucha atracción. Y empecé en 2012 escribiendo un libro que se llama Dentro del Secreto, que habla de un país que mucha gente tiene curiosidad, que es Corea, y en ese caso Corea del Norte. Lo visité, estuve ahí 5 veces y escribí ese libro. Después, años más tarde, justo el año pasado en Portugal se publicó ese libro, El Camino Imperfecto, que es un libro que habla de otra realidad en Asia muy distinta, que es Tailandia. Lo mezcla con otros aspectos porque es un libro muy
personal al mismo tiempo. Hace como una conexión entre esa realidad tan lejana y mis referencias personales, incluso mi pueblo, que está presente en tantas novelas y en tanto de lo que escribí, que es un pequeñísimo pueblo de Portugal de 1000 personas, está también referido en ese libro como haciendo una comparación entre esos dos mundos. José Luis, tú tienes un aprecio grande por la literatura de William Faulkner. Sí. Y una de las tantas cosas que hizo Faulkner fue la creación de ciertas geografías y la reinvención de una historia de Estados Unidos a partir de Yoknapatawpha. Sí. ¿De qué manera también esa literatura que nos lleva a las entrañas de un país ha sido una influencia en tu propia recreación de Portugal? Era mucho más sencillo encontrar Nueva York en un libro que algo que fuera más cercano a mi realidad. Y por eso fue muy importante cuando tuve la oportunidad de leer autores que hablaban de lo rural. Y eso me dio la oportunidad de llegar a la conclusión que sería posible escribir sobre las cosas que estaban ahí al lado. Eran tan valorosas como escribir sobre Nueva York. Y en ese aspecto William Faulkner fue un autor que me mostró mucho. William Faulkner tiene una frase muy conocida en la cual habla del pasado y en la cual me dice algo que parece muy obvio para mí, que es el hecho de que el pasado no pasó todavía. Las cosas que se hicieran antes, pero que se descubren hoy, son presentes. Y eso es una característica que tienen los libros. Los libros atraviesan el tiempo, son como una resistencia al tiempo. Y por eso hoy en día descubrir la literatura de Saramago, de William Faulkner, de otros autores, sigue siendo un acto del presente y que muchas veces nos habla de asuntos que son realmente actuales. José Luis, un gusto conversar contigo nuevamente, verte de nueva cuenta y pues esperemos que no sea la última ocasión. Bien, muchas gracias. No será, seguro. Amigos, hemos sido testigos de un par de autores que representan una parte de la literatura portuguesa porque se llevan muy poco de diferencia en sus edades, son del mismo año. Gonzalo Tavares, que nace en Angola, y Peixoto, que nace en Portugal, Perla. Así es, justo, y no olvidemos también a Onjaki, ¿no? Que estuvo en las primeras notas que les presentamos de la cultura portuguesa aquí en la FIL Guadalajara y que nos hacen ver que no nada más la literatura portuguesa se concentra en José Saramago, ¿no? Sino que hay un mundo también que nos está presentando y que nos está trayendo la FIL Guadalajara en esta edición. Así es, bueno, es momento de hacer una pausa. Yo sé que Perla quiere ir, aquí en el stand de Portugal hay un auditorio, quiere ir a ver a Germano Almeida y a Mia Couto. Nos vemos más tarde por acá, Perla. Sí, ya me voy porque se me hace tarde, Guemán. Gracias por estar con nosotros, Perla. Gracias por invitarme en esta ocasión. Bueno, continuamos, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Semanario N22. Continuamos en Semanario N22, estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en esta editorial que es una maravilla, es Impronta. Hacen los libros a la antigüita, es decir, cada una de las letras está colocada una por una, con tipos móviles. Y esta es la novedad que presentan ellos. El pintor de la vida moderna, de Charles Baudelaire, edición bilingüe, y este es un librazo, El caminar del autor de Desobediencia Civil. Vamos a continuar con lo que hemos preparado para todos ustedes. Ahora escucharemos a la poeta Tania Huntington, que recorrió México para encontrar las palabras de su poesía. Nací en un lugar rural de Estados Unidos. Es que si hay una tendencia en este país de vivir de espaldas a la naturaleza, de no apreciar, digamos, el hecho de que es el cuarto país más biodiverso del mundo y hay lugares hermosísimos, más allá, digamos, de
la vista que aparece en el Instagram de todos, ¿no? Y yo quería como que fuera una invitación a reentablar este diálogo con la naturaleza antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y siempre me gusta insistir, no creo que sea un poemario panfletario de ve y abraza un árbol, ya sabes, ¿no? Pero sí como sentir que ese diálogo hondo con la naturaleza forma parte de la literatura y no debemos olvidarla y no podemos ignorarla. Monte Albán. Those of us born in the age of television have forgotten how to speak of trees. Like this one I'm lying under now, instead of touring bas reliefs of dancers carved in stone. Una especie de túnel que te permitiera estar conmigo en ese lugar, aunque fuera momentáneamente. Justamente quería en este poemario aprovechar lo que no se puede hacer con la tecnología, que es desenchufar todo, ir a un lugar remoto, estar con el cuaderno, ahí sí tomar fotografías, lo cual puede considerarse como tecnológico, pero estar con lecturas y dibujos y como dejarme permear de estos sitios antes de que sea demasiado tarde, porque como sabemos, muchos de estos hermosos lugares a lo largo del país corren un riesgo muy inminente de devastación, así que pues que es una especie de mensaje en botella cada poema. Cuando menos no es emocionante la posibilidad de que pudiéramos contemplar no estar en el centro de absolutamente todo, aunque fuera durante unos minutos. A mí me llena como de ilusión la posibilidad de que este horrendo narcisismo que permea absolutamente todo hoy día, que lo pudiéramos apagar un ratito, ¿no? Y escuchar al mundo que sí está a nuestro alrededor. Holbox. Storms blow in over the Caribbean, though when the sun appears between one cloud and the next, the sea turns more green than green, aglow with bands of light that come and go. De esta manera llegamos al final de Semanario N22, que en esta ocasión ha estado aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con la promesa de encontrarnos de nueva cuenta dentro de una semana y agradeciendo también la oportunidad de establecer un puente muy grande, porque ha sido desde México hasta Portugal para conocer las letras portuguesas. Y no solamente eso, las letras africanas, que si no hubiera sido por la invitación que hizo la delegación de Portugal a esos otros escritores, difícilmente tendríamos acceso a ello. Esto es algo que celebrar. Y recuerden que leer un libro no es solamente depositar los ojos en las líneas y en los espacios, sino antes y después de eso, ver a los ojos a otra persona. Los dejamos con la postal, que no podía ser de otro lugar más que de aquí, de Guadalajara, y esto es lo que hizo nuestro amigo Paco Bram. Hasta pronto.